Que si haces mucho ruido, si se escucha en el micrófono. Yo soy la voz en off de las preguntas. Hola chicos, bienvenidos al panel Guía 101 para coser tu primer peluche sin morir en el intento. Esto forma parte de los paneles virtuales de Confror 2020. Yo soy Baskerville Hound. Muchos no me conocen, soy relativamente nueva en el fandom. Y pues, ¿por qué hacer esta guía de peluches? Pues para divertirnos un poquito este fin de semana. Primero vamos a empezar con algo que pocos conocemos. Y parece un tanto aburrido, pero a partir de esta historia del peluche, es que pues realmente se exploró una forma creativa diferente. Y esto surgió un poquito, vamos a irnos vamos a imaginarnos Alemania en 1879. No existía como tal un peluche, de hecho, los niños jugaban con juguetes de madera y otro tipo de juguetes que eran más tipo muñecas, aunque ya existían muñecas de trapo, no existía como tal una representación de animales que fueran abrazables. Entonces, una mujer llamada Margaret Stave, un día, caminando en el mercado, se encuentra con un pequeño elefante, un alfiletero, y a ella se le ocurre hacer este mismo elefante, pero en una tela. Ella era hija de un empresario que fabricaba tela. La primera tela de felpa que se conoció en Alemania era de los Stave. Por tanto, ella hizo ese mismo elefante, lo replicó y lo hizo en esta tela suave. Y la intención era venderlo como un alfiletero. Lo pone a la venta y se da cuenta que realmente los que estaban comprando ese producto no eran los adultos, sino que los niños lo estaban apreciando como un juguete. Y a partir de aquí tenemos el desarrollo de la industria de Margaret Stave, que es una de las creadoras de peluche más importantes de la historia, y ella empieza a desarrollar patrones de diferentes tipos de animales. A lo largo, esto es en Alemania, a lo largo de estos años, empieza a perfeccionar esos patrones, empieza a usar diferentes telas. Y aquí sucede algo muy chistoso. En 1902, a la fábrica entra su sobrino. Su sobrino, Richard Stave, es un ingeniero. Él está más dedicado a otro tipo de cosas y creen que no le va a gustar mucho en este trabajo en la fábrica. Él desarrolla un patrón de un osito. ¿Qué particularidad tenía este osito? Es que era articulado. Se podía mover la cabeza, se podían mover los brazos, se podían mover sus piernitas. Y pues la empresa no está tan segura del éxito del muñeco, sin embargo, presentan este modelo en la Feria Internacional. La Feria Internacional, como muchos sabrán o habrán oído hablar, es donde se presentaban los inventos o las innovaciones científicas de todo el mundo y se realizaba en Francia. Pues a esa feria, coincidentemente, desde Estados Unidos, llegó una persona interesada en comprar este oso por montones. Y aquí vemos en la diapositiva algo de lo que no hemos hablado. ¿Por qué un americano se interesó por comprar 2,000 osos de peluches a Stave? Porque en el mismo tiempo en Estados Unidos, en 1902, el presidente Theodore Roosevelt, en una de sus misiones para solucionar algunos conflictos que tenían en las fronteras entre Mississippi y Luisiana, la gente, para agradarle, captura un oso bebé. El presidente Theodore Roosevelt era un gran cazador y siempre se le veía mostrando sus presas y animales, pero a este oso, y por
por la forma en que los habitantes lo cazaron, le perdona la vida. Y es como se empieza a difundir la noticia gracias a un cartón de un señor llamado Berryman, que se hizo muy famoso porque dibujó al osito de Theodore, o sea, un oso Teddy o el oso de Teddy. Este americano vio esa oportunidad y pues compró el osito y a partir de ahí tenemos una evolución del peluche, pues en donde al principio estaba considerado como un producto para niños y posteriormente en el auge de los 90 empezamos a ver peluches de series que ya son más enfocadas, por ejemplo, al público juvenil, como el anime y el manga. También empezamos a ver el surgimiento de gente que a través de su curiosidad, que no podía encontrar peluches de ciertas series o de ciertos personajes, empezó a dedicarse a hacer peluches custom. Y bueno, ahorita los que quieran y tengan tiempo, en la segunda parte de este panel vamos a dar una pequeña guía, un pequeño tutorial y si quieren o si tienen los materiales que vamos a usar va a ser tela, puede ser cualquier tipo de tela, una camisa vieja, un pantalón, si tienen tela polar, si tienen tela peluche, hilo, algodón o poliéster es el hilo que usan todas las mamás o todas las señoras. Está disponible en cualquier lado, cualquier tipo de aguja, algún material suave de relleno. En este caso, el que se usa generalmente es el del cron, pero no, no importa si podemos rellenar nuestro pequeño peluche con material suave como retazos de tela o pedazos de hula espuma, unas tijeras que vamos a usar específicamente para tela, un marcador de cera, un gis, un plumón permanente tipo Sharpie para marcar nuestros patrones, si cuentan con alfileres y el patrón impreso que se estuvo difundiendo en la página de Colectivo Working Paws. Lo pueden descargar gratis, está en la publicación. Este patrón también es un patrón que ustedes pueden usar para proyectos personales y modificarlo también para venta en pequeños bazares. Entonces no hay problema con el uso de ese patrón. ¿Por qué doy este panel si no soy un plush maker? Tengo muchos conocidos que son plush makers. Me encantan los peluches. Llevo años coleccionando peluches y esta curiosidad me nació desde muy pequeña. El primer contacto que tuve con un patrón de peluches fue a los 5 años en estas revistas de Navidad de una de moda que se publicaban en México, donde venían una serie de patrones muy complejos realmente para el nivel de costura que puede tener un ama de casa en sí. Y esto me llevó a esta curiosidad de hacer mi primer peluche. Obviamente esto fue con ayuda de mi abuelita, que tenía conocimientos en costura. Y de ahí dejé mucho tiempo olvidado el hobby hasta cuando estaba en la secundaria, eso por el año muy ya viejo del 99 o antes. Y en ese tiempo empezaron a salir los mangas y empezaron a salir los animes en México muy fuerte y pues yo que amaba los peluches, quería tener un peluche de Pechan, que es el cerdito de rana. Y no había pechanes de peluche. Entonces, me di a la labor de buscar estas revistas que seguían publicándose en México, se llamaba la Revista del Peluche, para poder encontrar una buena forma de hacer un peluche. Igual en la comunidad de DeviantArt ya había muchos chicos que hacían un poquito de este tipo de cosas, pero nadie comparte sus patrones. Era un poco difícil encontrar patrones en la red. Había tutoriales, pero el internet estaba en pañales. Era un internet de páginas que solo tenían imagen y texto y era muy difícil tener internet o que tus papás te dejaran conectarte a internet porque usabas al mismo tiempo el teléfono. Entonces, con todas estas limitantes, al fin pude encontrar el patrón de un cerdito. Pero este cerdito no servía tanto, no se parecía a Pechan.
¿A qué procedí? Pues procedí a modificarlo. Y mi primer peluche fue un peluche de Pechán, midiéndolo más o menos a tamaño real, y la tela que usé la compré en la Parisina. Vendían un peluche muy sencillo, negro. Los ojos los apliqué a mano con un poco de bordado, y la pañoleta la hice recortando tela y pintando las manchitas que tiene esta característica pañoleta de Pechán con pintura para tela. Y ese fue mi primer peluche. Poco después entré a la preparatoria y estaba de moda la caricatura de Cardcaptor Sakura. Y me entró la curiosidad por hacer el mismo osito que Sakura le regala a Shaoran. Entonces, igual otra vez, el internet ya era mejor. Entonces podías buscar entre los foros muchos de estos patrones, sobre todo de osos Teddy, para poder hacerlos tú mismo. Y pues empecé a hacer mis patrones de osos Teddy. Primero intenté con un oso Teddy de una tela que ya vendían preimpresa en la Parisina. Este tipo de manualidades eran muy populares en ese tiempo. Comprabas digamos que la lámina de tela y ya venía para que la recortaras y la cosieras con las instrucciones, y era algodón impreso. Entonces, pues por eso doy este panel, porque muchas veces nos topamos con esta curiosidad de querer hacer un proyecto y no sabemos por dónde empezar. O tal vez estamos en el lugar equivocado para preguntar. Y muchas veces nos topamos como que no tenemos idea de cómo hacer un peluche. Solo los vemos, se nos hacen bonitos, pero decimos, este es un objetivo que yo no podré lograr. Hay otros que dicen, intenté hacer uno, pero soy muy impaciente. Hay personas que no son tan pacientes para estar buscando, por ejemplo, en internet, o aprender un poco más despacio. Entonces, al no encontrar toda la información en un solo sitio, se desesperan y abandonan el proyecto. Y una que he escuchado mucho, le pregunté a alguien que sabe, pero no quiere enseñarme. Suele suceder que no es que no quieran enseñarnos, sino más bien que no tienen tiempo para enseñarnos. Son personas que se dedican a hacer peluches y que realmente ese es su negocio, esa es su vida, y pues nosotros no podemos estar ahí en el Facebook, en las redes sociales, acosándolos, mandándoles inbox para que nos enseñen a hacer un peluche. Muchos de ellos tienen canales y Patreon donde tienen tutoriales, que es altamente recomendado cuando ya te vas a dedicar un poco más a aprender esta parte de hacer peluches y quieres mejorar tus técnicas. Y muchas otras personas piensan que no tienen talento para hacer peluches o para coser. Y este es un mito, porque pues practicando realmente hacer un peluche no es tan difícil, considerando que hay patrones para todos los niveles de dificultad, para todas las edades. O sea, uno puede hacer un peluche poco a poco, desde que es pequeño, digamos que pueda manejar bien una aguja sin picarse tanto, unos 7 años, hasta una señora que nunca ha cosido en su vida, o un joven que nunca ha cosido en su vida, puede tener este talento oculto. Y las partes positivas de por qué queremos hacer peluches es que muchos quieren hacer su propio negocio. Es algo muy divertido de hacer, ya sea como hobby, fin de semana para relajarse un poco, o con los amigos. Alguien que le quiera dar un regalo muy especial a un amigo, hecho a mano. Y otra razón es porque no tengo dinero para comisionar, pero sí tiempo y ganas de aprender. A veces nos fascinan esos peluches que vemos en el internet, con todos esos detalles de fursonas, de ponis, de personajes de videojuegos, pero está fuera de nuestras posibilidades económicas. Entonces, podemos ahorrar, o si tenemos muchas ganas de tenerlo, también podemos empezar a aprender cómo se hace un peluche. Los mitos. Esto de seguro lo escucharon y se desanimaron así muy, muy feo, porque pues suele pasar. Por cierto, aquí tenemos a la voz en off que me va a pasar las preguntas si quieren hacer alguna pregunta en el chatbot de Picarto,
para que yo pueda darles pues retroalimentación. Por ejemplo, uno de los mitos es que necesitas una máquina de coser. No se necesita una máquina de coser para hacer un peluche. Para hacer un peluche solo necesitas aprender 2 tipos de puntada básica, que nos podemos enseñar auxiliándonos si nuestra mamá sabe coser, o por ejemplo también en YouTube, donde podemos encontrar miles de blogs de costureras que enseñan a hacer estas puntadas básicas para coser a mano. Y pues el objetivo es practicarlas. Otro de los mitos que nos desaniman mucho es que no existen materiales bonitos para hacerlos. Por ejemplo, que los peluches, todos los peluches americanos están hechos de Minky o de un fox fur muy caro y pues no tenemos la posibilidad de conseguir esos materiales. Y también es un mito, en el mundo del peluche y en los plush makers, existen plush makers que no utilizan ese tipo de telas, que no utilizan Minky, que utilizan, por ejemplo, algodón para peluches más artísticos, que utilizan, por ejemplo, un tipo de terciopelo, utilizan hasta fieltro para realizar creaciones muy bonitas, con materiales muy distintos, incluyendo hay algunos makers que hacen peluches, por ejemplo, con materiales reciclados, con telas recicladas, prendas viejas como calcetines, suéteres, pantalones de mezclilla. Entonces, pues no podemos, no debemos dejarnos desanimar por este otro punto. Otro punto que nos puede desanimar a veces es que nos dicen que para hacer un peluche, pues debes saber dibujar. Y también es un mito. Si bien el saber dibujar nos ayuda mucho cuando ya estamos en un nivel más avanzado para poder realizar algunos patrones, no es una habilidad que sea extremadamente necesaria. Y por último, el de que necesitas una bordadora. Por ejemplo, muchos están acostumbrados a ver la estética de los peluches americanos de makers como Nace Goring. Ella tiene peluches muy impresionantes y usa técnicas de con una bordadora, de aplique con una bordadora, pero no todos los plush makers hacen o utilizan una bordadora. Por ejemplo, está esta niña Nefertiti, que es relativamente nueva haciendo peluches, y ella utiliza técnicas de aplique, utilizando únicamente la máquina de coser, y al principio lo hacía a mano. Entonces, como vemos, no es un impedimento para que nosotros podamos empezar en este mundo del peluche. Y a continuación vamos a ver un poquito más de la explicación de todos los materiales que vamos a usar en la fabricación de un peluche. Qué tipo de tela, las tijeras, los marcadores, algunos tips de cada uno de estos materiales. Primero que nada, la tela. Es muy importante que cuando vamos a iniciar un proyecto de peluche, tengamos en mente el tipo de tela que vamos a utilizar. Porque la tela tiene una particularidad. Hay telas que son de tipo fibra, como el algodón y la franela. Es decir, son fibras entrelazadas, son hilos y es una tela muy lisa, no tiene elasticidad. Y hay telas que son tejidas y que entre los tejidos tienen pequeñas fibras que las hacen esponjosas o, como el peluche, peluditas. Este tipo de telas, generalmente, algunas tienen elasticidad y otra particularidad que tienen las telas tejidas es que en el caso del peluche, la tela va a tener, o el pelo inserto en la tela va a tener una dirección, y esto es importante considerarlo a la hora de decidir qué tela va a llevar nuestro peluche. Y pues tenemos muchas opciones. Estas opciones que estoy poniendo en pantalla son telas que podemos conseguir muy fácilmente en México, en tiendas como La Parisina o Modatelas. No son caras. Para iniciar tu primer proyecto son ideales porque generalmente no nos va a quedar tan bien nuestro primer peluche, pero va a ser una forma de practicar nuestras puntadas si es la primera vez que cosen.
va a ser una forma de no gastar tanto en nuestro material y va a ser una forma que la segunda vez nosotros podamos mejorar en su elaboración. Tenemos, por ejemplo, la tela polar, que tiene la particularidad que es muy económica, la tela de fieltro y felpa, que son telas que consiguen fácilmente en las tiendas de manualidades, y telas que se pueden conseguir, por ejemplo, si no van a gastar en comprar 1 metro de tela o comprar cierta cantidad de tela que pueden encontrar en los cajoncitos de retazo, son telas como el algodón, la duvetina y la franela. Y en el cajoncito de retazos ustedes van a poder encontrar una telita muy económica en 10 pesitos, 20 pesitos y poder iniciar su proyecto sin que pues sea un impedimento. Luego tenemos otras telas que se adecúan mucho más a esta cualidad que queremos en nuestro peluche, que sea suavecito, que sea abrazable, que tenga pelito. En este caso, en México podemos conseguir las telas que ustedes pueden ver a su izquierda, que es Minisoft, Belboa y Polar Flanel. El Polar Flanel lo pueden conseguir, por ejemplo, en Parisina. Es un polar que ustedes lo pueden identificar muy fácil porque es el que se utiliza muchísimo ahora en bufandas y cobijas para la época invernal. El Belboa es una tela de tipo peluche que les voy a enseñar, yo creo que en la segunda parte del panel, para que la vean. Tienen muchos colores y es una tela muy usada para hacer en México peluches económicos. Ustedes tal vez los hayan visto en los aparadores de las farmacias, en algunos cazamuñecos, en algunos puestos del centro donde hacen copias de los peluches originales. Generalmente lo que utilizan es tela Belboa. Y la Minisoft, que es una tela parecida al Belboa, pero es un poco más suave de tacto. Y pues tenemos del lado derecho las telas que si ya nos vamos a meter en esto de hacer peluches de forma más profesional o queremos llegar a ser profesionales, pues debemos de conocer. El Shannon Minky o el Mochi Minky son materiales extranjeros. El Shannon Minky en este caso es una marca. La tela se llama por sí misma Minky. Es una marca que pueden encontrar en Estados Unidos. Es la tela más popular para hacer peluches. Los plush makers lo ocupan mucho porque tiene una gran variedad de colores. Por la calidad del tejido, es muy suave y salvo esas ventajas, es una tela que a la hora de coser nos puede dar un poco de dificultades. Está el Faux Fur, que también se utiliza para la fabricación de fursuits. Y en México tenemos una alternativa un poquito más cara, no tan cara como el Minky, y de buena calidad que para obtener peluches un poquito más parecidos al Minky, y en este caso la alternativa es el Bell. Vienen colores variados, aunque en las tiendas que están ubicadas en México a veces es difícil encontrar un color por temporada, entonces hay que estar revisando con el proveedor. En este caso, vamos a hacer una pequeña pausa para poder explicarles los proveedores al final de esta sección y que puedan tener pues a la mano estos que son curiosos de saber dónde comprar estas cosas, si ya se emocionaron, y también que no les salga tan caro. Dicen que se ve muy, muy grande la presentación. Se corta un poquito, pero nada. Entonces, bueno, otro material que debemos tener en cuenta a la hora de fabricar nuestros peluches es tener unas buenas tijeras y un marcador. Unas buenas tijeras que solamente vamos a utilizar para cortar tela, y es muy importante porque cuando cortamos papel, las tijeras pierden filo y pues van a dañar nuestras telas, sobre todo a la hora de cortar telas muy de calidad tipo Minky. El Minky se daña mucho si no tenemos unas tijeras bien afiladas. Pues no podemos hacer este tipo de cortes con las mismas tijeras escolares que usamos para cortar papel. La segunda imagen que pueden ver de las tijeras es un descosedor. Estas tijeras nos sirven mucho para afinar detalles, para cortar pequeños hilos que nos quedan al final de nuestras costuras. Y por último vemos un cortador de círculo. Este cortador nos sirve
y está diseñado para telas de tipo peluche y pues es muy útil porque nos permite que el pelo, por ejemplo, en el caso de trabajar con peluches de pelo muy largo, el pelo no se dañe o no lo cortemos, no lo trasquilemos. Y por otro lado están los marcadores. En los marcadores tenemos que tener mucho cuidado dependiendo del tipo de tela que vamos a manejar. Cuando estamos manejando una tela de algodón o franela, es muy sencillo encontrar en las mismas tiendas de mercería gises para poder marcar esta tela y que a la hora de coserla no se manche o no manchemos nuestro trabajo y se borren los patrones. Pero cuando estamos hablando de telas de peluche, muchas veces estos marcadores de tipo GIS no nos sirven porque la tela tiene tejido y no se marca lo suficientemente bien. Entonces, la alternativa es usar un marcador indeleble. Este es el caso de los que estamos empezando a hacer peluches. Porque algunos marcadores, aunque sean indelebles, llegan a correrse y manchar nuestra tela peluche, sobre todo, por ejemplo, si estamos trabajando personajes en colores claros, por ejemplo, en blanco, si ponemos, por ejemplo, un Sharpie de color negro y cortamos y estamos manipulando la tela al coser, pues evidentemente nuestro peluche va a quedar manchado. Entonces debemos usar una alternativa. Yo no recomiendo para nada, por ejemplo, que marquen la tela del tipo Bell o del tipo felpa con pluma. Es mejor conseguir un marcador de cera, nos va a costar, o una crayola, nos va a costar mucho trabajo marcar la tela, pero la crayola no mancha, no se corre. Y si ya vamos a grandes ligas y queremos ya ser unos profesionales del peluche, hay unos marcadores especiales, que son marcadores térmicos, que podemos utilizar para marcar la tela y al aplicar calor con la plancha, la tinta se desvanece. Esto es recomendable si ya estás trabajando materiales muy caros, como por ejemplo el Minky, y pues no quieres que tu producto final se vea dañado. Para las telas oscuras, esto sí es muy importante. Es difícil marcar las telas oscuras, los colores negros, los peluches negros, entonces podemos auxiliarnos de un Sharpie en color plateado. Es una buena opción para que nosotros marquemos telas de color oscuro. Igual recuerden que estamos atendiendo la parte de los comentarios. Igual cualquier duda, me avisan para regresarme. Básicamente, pues hay gente que ya llegó, que dice que le emociona mucho este tipo de cosas y están interesados, nada más que por el formato de picarta se cortan algunas de las imágenes. Le digo que si quieren más información, después se las podemos pasar. Puedo dejar un link de descarga con la presentación. No tiene mucha información muy relevante, más bien son imágenes para ilustrar lo que estoy diciendo, pero sí, después voy a compartirles por ahí un documentito donde dejé unas guías con links y con material que les puede ayudar en su primer proyecto. Bueno, seguimos. Después tenemos el hilo. El hilo que nosotros vamos y compramos en la mercería, que no sabemos si solo pedimos un hilo, deme un hilo, y no sabemos pues para qué sirve este tipo de hilo, pues cuando empezamos nuestro primer proyecto no hay tanto problema. La mayor parte de las telas con las que vamos a hacer peluches, que son las telas que son esponjositas, que tienen pelitos, son de poliéster, son telas plásticas. Para coser telas plásticas vamos a pedirle a la señorita de la mercería que nos venda un hilo de poliéster. Y un hilo de poliéster hay muchas marcas en México. Hay hilos muy baratos y hay hilos más caros como el Gutermann, ese es un poco más caro, hay hilos como el Ceralón, hay marca propia de Parisina. Nosotros ya vamos a checar la calidad del hilo cuando estemos cosiendo, ya llevamos un poco más de experiencia por la resistencia. Pero para iniciar nuestro proyecto podemos usar un hilo poliéster, un hilo algodón o en el caso ya de aplicar detalles, vamos a poder también auxiliarnos de un hilo de nylon. Este hilo no se utiliza para coser per se el peluche, se utiliza para una técnica que les voy a explicar un poquito más adelante. Y unas agujas y alfileres. Y agujas tenemos
una variedad increíble de agujas, para poder realizar nuestros trabajos de peluche. Voy a cambiar la pantalla ahorita para que ustedes puedan ver la variedad de peluches, de agujas que se pueden utilizar. Y aquí están viendo mi webcam. Bueno, el celular en realidad, que lo voy a usar como una webcam para que ustedes puedan ver todos los materiales que tenemos aquí. En este caso, como pueden ver, aquí tenemos una amplia variedad de agujas que, si somos primerizos, probablemente vayamos a tomar de algún lugar de nuestra casa. Y si no tenemos en algún lugar de nuestra casa, probablemente tengamos que ir a una mercería a conseguir una aguja. ¿Qué tipo de aguja vamos a pedir? La más común es esta. Y así se las van a vender como aguja de ojo dorado. Esta aguja es una aguja para uso general. Se utiliza para coser casi todas las telas y pues si se fijan es de una longitud media. Y el ojo es pequeño. Quiere decir que es para un hilo normal o delgado. Y tenemos otro tipo de agujas que se ven del lado derecho, que son, como ven, mucho más gruesas. Ese tipo de agujas generalmente se les conoce como aguja de Canevas y sirven para coser hilos muy gruesos en telas que son más gruesas, que necesitan que apliquemos un poquito de fuerza a la hora de unir dos piezas porque se forma un tejido muy grueso. Y tenemos unas agujas muy finas, como esta, que nos sirven para telas muy delicadas y para poder hacer puntadas muy finas. En este caso, para iniciar nuestro primer proyecto, no es necesario tener todo ese conjunto de agujas, nos vamos a valer de una aguja normal, de una aguja de costurero. Vamos a estar switchando para que ustedes puedan ver entre la presentación y también entre mi cámara. Y vamos a adelantarnos hacia las agujas. En este caso, también vamos a encontrarnos que si nosotros ya sabemos coser o si ya tenemos un poquito más de experiencia, podemos realizar nuestro peluche a máquina. Y para realizar nuestro peluche a máquina también debemos tomar en cuenta que debemos de comprar agujas para nuestra máquina que puedan coser. En el caso de peluche tipo Faux Fur, que es un poco más grueso, agujas que nos permitan coser este material sin que nosotros podamos sufrir un accidente como que la aguja se rompa. Y siempre es importante tener a la mano alfileres o en algunos casos los llamados Magic Clips, que los pueden encontrar en Amazon. Son clips que muchos makers de peluche y makers de fursuit utilizan para sujetar los patrones que vamos a coser. Y pues esos los pueden encontrar en Amazon. Pero para iniciar podemos valernos de unos simples alfileres. Los más recomendables son los que tienen o que se le llama cabeza de cristal o cabeza de cabeza redondita, que son los que pueden encontrar fácilmente en su tela para evitar que se queden y pues no los quitemos correctamente a la hora de estar cosiendo, se nos pueda ir uno por ahí. ¿A mano o a máquina? Esa es una decisión que vamos a tener que tomar de acuerdo con nuestras habilidades y de acuerdo como vayamos avanzando en este aprendizaje. Si no quiero aprender a coser a mano o a máquina, ¿hay alguna alternativa? Sí, pero no. Sí hay una alternativa y es una alternativa muy floja, chicos. No la recomiendo que la usen y es usar pegamento.
se ve mal. Hay gente que hace ese tipo de prácticas, solo usa pegamento para pegar los patrones y pues no nos va a dar un acabado como que muy bueno, muy bonito. Nuestro peluche va a estar tieso de las costuras y pues no se va a ver nada bien. ¿Qué recomiendo? Coser no es muy difícil, se trata de practicar en una tela muy sencilla. A veces hacer nuestro primer peluche nos va a llevar varios días porque va a ser a mano, pero después de que empiecen a practicar van a ver que solitos van a empezar a mecánicamente coser un poco más rápido. Entonces, sí vale la pena aprender. Si aprenden o si desarrollan esta habilidad para hacer peluches, después les puede servir también para coser los patrones de un fursuit. Entonces, ¿vale la pena aprender? Claro que sí. Con una buena máquina se resuelve todo. En la fabricación de peluches no todo es la máquina de coser. Los que ya contamos con máquina de coser es una buena ayuda al coser partes muy largas del patrón. Partes que a mano nos llevan unas 4 horas, en la máquina las podemos hacer en unos minutos, pero depende de nuestra habilidad con la máquina, es el provecho que le vamos a sacar. Además, como mencioné, los peluches en la máquina solo van a utilizar 2 tipos de puntadas. Entonces, realmente es algo que podemos hacer a mano. La máquina solo vamos a usar la puntada normal y la puntada flexible o el zigzag que le llaman para hacer apliques. Pero en peluches de tamaño muy pequeño, la máquina no nos va a servir. Realmente vamos a tener que coser muchas piezas a mano y en la hechura de peluches hay muchas costuras y unión de partes que se deben hacer a mano exclusivamente, como cuando cerramos el peluche, como cuando vamos a darle detalles a su carita, como cuando vamos a unir a veces partes que en el patrón están marcados por separado, como las manos, como el hocico, como algunas manchas. Entonces, todo es cuestión de poder disponer de nuestras herramientas y usarlas adecuadamente. Entonces, no es necesario tener la mejor máquina de coser, una máquina muy sencilla nos puede ayudar a resolver este proyecto. Y sobre todo, tener un buen acabado depende más de lo cuidadosos que seamos al coser y la paciencia que tengamos, no querer acabar nuestro peluche así súper rápido. Yo sé que es algo que nos emociona muchísimo la primera vez que hacemos un peluche y queremos acabar ya y vemos cómo las puntadas avanzan muy poco a poco y pues ya queremos acabarlo, pero en este caso yo les recomiendo que sean pacientes, que se la lleven tranquila, que sea algo relajante para ustedes, para que nuestro peluche pueda quedar con un buen acabado, incluso usando puntadas a mano. La paciencia, el ensayo y el error va a ser algo que en esto de hacer peluches va a ir de la mano con cada uno de nuestros proyectos. Si cosemos a mano, la paciencia para coser todas las piezas poco a poco, de forma adecuada, y el ensayo y el error cuando ya estemos preparados para crear nosotros nuestros propios patrones para hacer peluches. Porque nosotros vemos muy lindos los whips de los plush makers y detrás de esos whips hay un buen de ensayos que obviamente no publican, un buen de ensayo y error a la hora de practicar las formas, de pegar los detalles. Todo eso va a formar parte de nuestros proyectos de hacer peluches. Y cuando iniciamos, el ensayo y el error, pues a veces al cortar el peluche, no nos acordamos que la dirección del pelo tiene que ir de cierta forma, cortamos piezas de más, marcamos con algo que no es adecuado y se mancha. Entonces es este ensayo y error hasta que ya lo tengamos bien en mente, bien presente para iniciar nuestros proyectos con toda la paciencia. Otro material que vamos a usar, que es muy importante para darle esa suavidad a nuestro peluchito, es el relleno. En México y en Estados Unidos puedes conseguir básicamente estos 3 tipos de relleno. El relleno del cron o siliconizado es el que usan en todos los cojines y almohadas y lo puedes encontrar en la mercería y en algunas tiendas, por ejemplo, en la Ciudad de México hay tiendas que solo te venden material de relleno o la espuma y del cron. Y hay un relleno mucho más bonito para rellenar los peluches que les da
una textura mucho más suave cuando queremos peluches, por ejemplo, para niños o peluches que vamos a abrazar. Se llama relleno mágico, relleno nube esfera. Si alguien ha ido, por ejemplo, a hacer su peluche a Villa Verde y ha visto esta máquina que los rellena, el relleno que utilizan es relleno mágico, es relleno nube esfera. Este también se puede conseguir, por ejemplo, en tiendas como Fantasías Miguel o La Parisina y pues es un poquito más caro, pero la calidad del relleno es mucho mejor. Nos va a permitir peluchitos mucho más esponjosos. Sin embargo, no tiene muy buena capacidad de darle estructura a los peluches, así que si queremos un peluche que se mantenga de pie, vamos a utilizar pues el relleno de Delcron. Y por último, esas polipellets, que no sé, entre nuestros escuchas, si alguien ha tenido los famosísimos peluches beanbags. Los beanbags son peluchitos que tienen cierto peso o se sienten con cierto peso en algunas partes de su cuerpo, por ejemplo, en su pancita o en sus patitas. Y al tocar las patitas sentimos unas pequeñas bolitas. Esas pequeñas bolitas son polipellets o relleno granulado y nos ayudan a crear este tipo de peluches. Y, por ejemplo, en peluches que necesitamos mantener de pie o darle cierto peso en alguna parte de su cuerpo, este tipo de relleno nos va a ayudar. Este tipo de relleno es un poco más difícil de encontrar, sin embargo, lo podemos encontrar en línea en Amazon y lo podemos encontrar en tiendas como el Nuevo Fénix, que en México tiene página de internet y pues les puede vender en línea este tipo de relleno. No son materiales realmente muy difíciles de encontrar. Y por último, los patrones, lo más importante para hacer nuestros peluches. Y aquí viene un dilema que me he encontrado mucho. Para hacer mi primer peluche, probablemente mi primer proyecto sea de un peluche obtenido de una revista o de internet, algo que me permita conocer cómo se estructura un patrón, los señalamientos del patrón, cómo voy a marcarlo, que me permite experimentar antes de lanzarme yo mismo a hacer un patrón. ¿Y por qué es recomendable ver patrones de otras personas? Hay personas que están muy en contra de ver cosas ya hechas. Sin embargo, recuerden que no vamos a inventar el hilo negro, estamos aprendiendo y para aprender necesitamos ver de otras personas, saber en qué se equivocaron y saber cómo lo resolvieron. Y a veces utilizando patrones de otras personas podemos empezar a entender cómo funciona este mundo de los patrones y cómo podemos hacer nuestros propios patrones. Yo después de ver muchísimos peluches, de tener muchísimos peluches, de sentarme un ratito y ponerme a ver cuántas piezas eran, de qué materiales eran, empecé a darme cuenta que podía yo dibujar mis propios patrones. Y mi primer patrón fue el patrón que les compartí, que es el patrón de un perrito, de un llavero en proporciones chibi, y pues está pensado para hacer un patrón muy sencillo, ya que no tiene gran complejidad. Algunos podemos hacer patrones de 2 piezas solamente con la silueta y así empezar a experimentar también esta parte de hacer patrones. Pero estos patrones que podemos encontrar en la red nos van a servir de guía, nos van a servir para poder iniciar nuestros primeros proyectos y que podamos tener tal vez algo bonito invirtiendo poco dinero. Y en este caso, pues para hacer patrones tenemos estas opciones. En internet hay muchos patrones gratuitos que pueden encontrar en algunas páginas web. Ahorita vamos a irnos para esta parte aquí. Este blog, Chloe Knight. Chloe Knight es una plush maker que, como pueden ver, tiene muchos patrones que son gratis y que tienen aquí su nivel de complejidad que pueden descargar para hacer esos proyectos que tanto quieren para hacer un regalo o tal vez, por ejemplo, adaptar uno de estos patrones para su fursona. Tiene aquí algunos animalitos. Entonces, pues vamos a valernos de estos recursos
Podemos valernos, en otro caso, de que queramos algo más específico, si estamos buscando un patrón muy específico, de Etsy, donde podemos tener una amplia variedad de patrones con diferentes proyectos, desde ponis, animales antropomorfos, ferales, y pues los patrones tienen diferentes costos y hay para diferentes niveles de dificultad. Pero si nos podemos permitir, ya una vez que hayamos experimentado un poco más con los patrones, comprarnos un patrón, pues lo podemos hacer. Algunos de estos patrones comprados tienen la particularidad de que los podemos usar, algunos para uso personal y unos pocos tienen la indicación de que podemos usarlo para pequeños proyectos de, de venta de bazares. Por ejemplo, igual ustedes han visto, no me dejarán mentir, este lobito en varios bazares, en varias convenciones aquí en México. Es porque este patrón está hecho o lo venden justamente para que las personas puedan crear sus propios proyectos y venderlos. Entonces, pues también podemos valernos de eso si, por ejemplo, nosotros queremos iniciar con un negocio. Es totalmente válido. No nos dejemos, no nos dejemos, desanimar porque nos digan de que no se vale usar patrones comprados, que realmente no somos makers. Estamos empezando y está bien al principio usar patrones comprados, siempre y cuando demos el crédito que se necesita. Es decir, si vamos a vender estos lobitos, yo estoy diciendo, tengo comisiones del lobito, del patrón, de Chloe Knight. Ok, y entonces la gente ya sabe que ese patrón lo hizo Chloe, no lo hice yo. Pero el trabajo a mano y todo lo demás que va a implicar hacer el peluche, lo voy a hacer yo. Entonces es importante tener en mente ese tipo de cuestiones. Los patrones gratuitos generalmente hay muy pocos que se pueden utilizar para venta. La mayor parte son para proyectos personales. Y pues también nos podemos valer, en el caso de, en algunas mercerías, poder obtener patrones que venden, que son muy sencillos realmente, que tal vez no nos sirvan para nuestros proyectos de fursonas, pero sin embargo, pues ahí están. En lugares como Nuevo Fénix hay patrones de peluches que te venden, e inclusive tú puedes ir y tomar el curso ahí mismo en este espacio donde generalmente se reúnen las señoras, pues que no nos dé pena, ¿no? Todos podemos hacer un peluche. Es otro de los mitos que se me olvidó contarles. Soy hombre y no, ¿por qué voy a hacer peluches o no debes hacer peluches tú? Claro, yo tengo un gran amigo que es un gran plush maker y él empezó a coser de forma autodidacta y ahora hace peluches muy impresionantes. Entonces, pues eso tampoco nos va a detener, ¿verdad? Y algunos artículos complementarios a la hora de hacer un peluche los podemos encontrar en las mercerías y les voy a volver a mostrar mi cámara web para que puedan verlos. Y estos nos ayudan cuando estamos haciendo, por ejemplo, estos proyectos de animales, sobre todo los ferales, que no sabemos de dónde sacar los ojitos o la naricita y no sabemos cómo hacerlas. Pues, en este caso, en algunas tiendas especializadas, como el Nuevo Fénix o en lugares de internet, podemos encontrar estas, que son algunos materiales complementarios a la hora de hacer un peluche. Esto es una nariz y como pueden observar, tiene una textura, a ver si me deja enfocar, parecida a la del terciopelo. Podemos encontrar este tipo de narices de perro, narices de gato, narices de conejo, algunos ojos como este. Oh, no, se quitó la cámara. Ajá. Ahí va. Problemas técnicos. Problemas técnicos con la cámara.
Un segundo. ¿Crees que suena? Vayan con un snack. No, sí suena. Sí hay audio, pero no deben de estar viendo la cámara. Bueno, mientras tenemos esta parte de los... Ya, lo que sé. Sí, sí, vayan por un snack, algo de tomar. Pequeño descanso. Recuerden que pueden mandar sus preguntas ahí en el chat box. Vamos a ver si ya se deja la cámara web. Comentarios, dudas. Si quieren que tratemos algún tema, también pues. Y bueno, les sigo contando de los materiales complementarios. Estos materiales complementarios, pues son los que muchas veces encontramos aplicados en los peluches comerciales, los peluches que podemos encontrar en las tiendas. Por ejemplo, sobre todo en los peluches realistas, estos ojitos, las naricitas de plástico, algunas cajas de voz, cajas de sonidos donde podemos nosotros grabar un sonido o tener el sonido de algún animal, algunas partes, por ejemplo, para las aves, picos y cositas que nos van a ayudar a darle la forma final a nuestro peluche. A ver, ya, vamos a usar la cámara frontal de nuestro laptop. Y pues, como pueden ver, por ejemplo, tenemos de distintos tamaños. Y en este caso, pues este es un ojo. Depende del tamaño que vayamos a querer hacer nuestro peluche. Estos vienen con unas partes que se utilizan para fijarlos en la parte de atrás de la tela como un sanduchito. Lo hacemos así y lo vamos a atorar a presión. Y, por ejemplo, lo que les comentaba, para los peluches de tipo realista tenemos estos, que son unos párpados, en donde nosotros vamos a introducir nuestro ojito, un ojo más grande, claro. Creo que no tengo disponibles ojos más grandes para mostrarles, pero vamos a poder tener, por ejemplo, en el caso de querer hacer un lobo, estos ojitos nos van a ser muy útiles. Y son de plástico. Y son económicos. Generalmente este tipo de cosas complementarias, sobre todo los ojitos y las narices, son de alrededor de 3 pesos, 10 pesos, dependiendo del tamaño. Y, por ejemplo, en México los puedes encontrar en las tiendas de mercería en Parisina, pero sobre todo para los que viven en Ciudad de México, la tienda que vende más este tipo de complementos para peluche es el Nuevo Fénix. Y para los que conozcan el centro de la Ciudad de México, también está la tienda llamada Peluches Rabbit, donde también van a poder tomar cursos. Ahorita no, porque estamos en pandemia, pero generalmente cuando estén ya retomando actividades normales, van a poder ustedes pues ir a comprar su material y a tomar un curso, inclusive comprar un patrón si quieren de algunos que tienen ahí. No son patrones, no son grandes patrones, pero algunos nos pueden ayudar a hacer pequeños proyectos o regalos. Recursos en línea. Esto es de los que les estaba hablando, que les voy a pasar un pequeño documento. Y pues tenemos diferentes fuentes y tutoriales. Tenemos muchísimos en línea. Es recomendable que si ustedes se interesan más, ya después de dar esta primera exploración a los peluches, puedan darse una vuelta por este tipo de páginas. Todas tienen excelentes indicaciones, tienen inclusive algunos recursos gratuitos
por ejemplo, listas de reproducción, las que estoy poniendo ahí, que después les voy a pasar en el documento, son listas de reproducción que nos van a ayudar porque son listas que contienen lo más básico de las puntadas. Si es la primera vez que agarramos una aguja y un hilo, podemos ver estas dos listas de reproducción. Una es para empezar a coser a mano y otra es para empezar a coser a máquina. Y pues familiarizarnos con las puntadas, familiarizarnos en cómo tomar una aguja, y pues van a ser cosas que en realidad son muy sencillas. Ahorita lo vamos a ver que empecemos en sí el taller. Y pues tenemos también tutoriales de paga. Tutoriales de paga que son cursos por gente profesional, que por ejemplo están en doméstica, que por ejemplo tenemos en algunos Patreons de algunos plush makers, dependiendo de lo que queramos nosotros de enfocarnos. Si queremos aprender más, pues valiéndonos un poquito del internet. Hay gente que no aprende del internet, también se vale, y pues es cuestión de ponernos a practicar, de echando a perder algunas cosas y pues no desanimándonos. Siempre es esta cuestión del ensayo y el error. Pregunta que cuáles son las tiendas en donde pueden... A las tiendas en Ciudad de México. En Ciudad de México están las tiendas se llama El Nuevo Fénix, y están en la calle donde está la Parisina, ahorita no recuerdo el nombre de la calle. Ahí puedes llegar y comprar tu tela, comprar un patrón, comprar los pellets, por ejemplo, comprar relleno. Básicamente es una tienda para todo lo que quieras hacer de peluches. También otra tienda que yo recomiendo mucho se llama Peluches Rabbit. Está saliendo del Metro Pino Suárez, del lado de Suprema Corte de Justicia, donde está justamente toda esa calle de telas, y está casi entrando por ese lado. Es una tienda muy grande, tiene peluches muy bonitos. En esta tienda pueden encontrar Faux Fur de mejor calidad del que encuentran, por ejemplo, en la Parisina o en Modatelas, que es un peluche muy, muy económico, pero muy feo de trabajar. En esta tienda pueden encontrar peluche de mejor calidad y peluche importado tipo Faux Fur. Los colores son muy limitados, pero por ejemplo, en cuanto a Belboa y otro tipo de telas que también se utilizan para hacer peluches, tienen más variedad de colores. Aquí lo importante es que si vamos a hacer, por ejemplo, uno de nuestros proyectos, vayamos a ver qué cantidad de materiales necesitamos, porque algunos tipos de tela no los venden por medios metros o un cuarto de metro. Nos van a cobrar un poquito más, entonces vale la pena, por ejemplo, revisar nuestro proyecto y ver si no podemos conseguir con un poquito de retazo en estas tiendas, por ejemplo, en peluches ofertas que podemos encontrar y nos va a salir un poquito más barato. Yo soy fan de ir era fan de ir a comprar retazos al Peluches Rabbit, y pues así tengo un poquito de peluche con el que vamos a iniciar nuestro proyecto. Talleres presenciales, también otra tienda que van a escuchar muchísimo es Peluche Santísima. También tiene cajón de retazos y ahí tienes dos sucursales. Hay una en el Estado de México y hay una en el centro, en la calle de Jesús María. Peluche Santísima también maneja una variedad de peluches en su página web y maneja también envíos a toda la República. Entonces, si no pueden encontrar en su ciudad, pues podemos usar este tipo de alternativas. Cuando queremos hacer un proyecto pues más económico, ya si queremos irnos a peluches importados, pues ya por ahí hay unas guías para dónde comprar Faux Fur, dónde comprar Minky. Generalmente es en fabric.com, y hay otras distribuidoras, por ejemplo, en Fursuit Supplies, pero pues son más caros. Entonces, para su primer proyecto, podemos usar Polar, por ejemplo. Para su segundo o tercer proyecto, podemos irnos
aquí a Rabbit o a Peluche Santísima, escoger algún tipo de peluche Bell, escoger algún retazo de tela que nos guste, que sea bonita y pues poder hacer ese otro proyecto. En Peluche Santísima, en la sucursal de Nezahualcóyotl, siempre está anunciado su parte de cursos presenciales. Comprando el material ahí te dan los cursos. Hay que estar atentos a su página de Facebook para ver cuándo regresan actividades. En el nuevo Fénix hay talleres un poquito, pero más enfocados a coser el fieltro, pero pues también es una actividad que nos puede dar un poquito más de experiencia a la hora de coser, por ejemplo, los apliques en los peluches, los ojitos, la naricita, cuando tenemos un diseño como más tipo cartoon, nos puede ayudar este tipo de talleres, igual que en Fantasías Miguel, y estas son tiendas que también tienen algunos recursos que nos pueden ayudar a la hora de fabricar nuestros peluches. Estoy listo. ¿Cuándo saber si estamos listos para hacer un peluche? Y esto me refiero ahorita del taller, para que puedan ir por sus materiales y podamos ver este fix de la cámara. Y también, ¿cuándo estoy listo? Si ya empecé con mis proyectos de peluche a vender comisiones. Y es muy importante saber esta línea que nos va a permitir ya empezar a vender nuestros proyectos, a promocionarnos como un plush maker y cuando todavía no estamos listos para esto. Primero que nada, pues vamos a tener que practicar todos los días nuestra costura. Probablemente cuando ya queramos hacer de esto un negocio, tengamos que conseguir una máquina de coser al principio y ya mucho después una bordadora, porque una bordadora es una inversión muy, 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 muy grande. Están las más baratas alrededor de los 20,000 pesos y pues nos permiten hacer bordados en áreas muy pequeñas. Entonces, no nos va a servir mucho tiempo a la hora de estar elaborando ya peluches más profesionales. Entonces, tenemos que ver también nuestro nivel de habilidad cosiendo ya estos patrones y también nuestro nivel de habilidad ya nosotros experimentando haciendo nuestros propios patrones. Y para hacer nuestros propios patrones podemos ver muchísimas técnicas. Está una técnica de dibujo, por ejemplo, en la que tú utilizas la silueta del personaje que vas a hacer, la duplicas y esto le va a dar cierto volumen, a técnicas un poco más complejas como las que se utilizan cuando hacemos un fursuit. Hay una técnica que probablemente ustedes puedan encontrar más detallada en YouTube, en donde nosotros, valiéndonos de un poco de plastilina, nosotros podemos modelar una forma, digamos, por ejemplo, nuestra fursona, y valiéndonos de un poco de cinta, esa figura de plastilina la forramos con cinta y obtenemos patrones que nos van a servir tanto para hacer un fursuit como para hacer unos peluches. Hay gente también que se vale de modificar o de hacer modelados 3D y utilizar un programa que se llama Papecura, que nos utiliza básicamente lo que hace es pasar esa figura 3D a planos. Se utiliza mucho para las esculturas de papel, el papercraft, pero pues también nos puede dar una ayudadita en esto de hacer patrones, ya cuando nosotros queremos vender nuestras propias creaciones. Una pregunta, que si hay alguna marca, tamaño, característica en especial que recomiendes, nos fijemos al buscar una máquina de coser. Una máquina de coser, las primeras que pueden comprar, la más básica, la más sencilla va a ser una Singer Facilita. Es la más económica, bueno, de donde yo sé es la más económica, tiene la puntada normal y la puntada de zigzag, y les va a servir para coser telas que son de gramaje medio. Esto cuando están empezando. Ya cuando vamos nosotros ya a trabajar peluches ya de forma más profesional, nos conviene buscar máquinas que nos permitan trabajar telas un poco más gruesas o pesadas. Por ejemplo, de la marca Singer, la ventaja de la marca Singer es que tenemos en México, por ejemplo, centros de donde podemos repararlas, hay muchos lugares donde les dan mantenimiento, tenemos asistencia técnica, tenemos los videos de la marca subidos a YouTube,
tenemos asistencia en su página web. Si nos vamos, por ejemplo, a otras marcas, está también Brother y está también esta nueva marca japonesa que no me acuerdo cómo se llama, que patrocina muchos programas ahorita de cosplay. Se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Pero pues es ir básicamente de una máquina muy sencilla, porque al principio nos va a ayudar solamente a coser las partes más vastas de nuestros patrones, es decir, las partes más largas o los contornos, que nos va a costar mucho menos trabajo que coserlo a mano y va a ser mucho más rápido. Pero empezar con una máquina de coser básica y luego ya conforme nuestras necesidades de, por ejemplo, comisiones nos lo vayan pidiendo, pues ir haciendo esta reinversión de lo que vamos ganando. Es importante, si queremos seguir escalando nuestro negocio, tomar en cuenta que esas ganancias al principio pues no nos van a servir para vivir el día a día, sino que si queremos seguir mejorando, tal vez las tengamos que reinvertir en mejor equipo. Sin embargo, como les digo, pueden empezar haciendo peluches muy buenos a mano. La verdad, si practican mucho su costura a mano, no se va a notar que está hecho a mano el peluche. Muchos peluches son hechos a mano, no se notan, inclusive hasta los apliques, los ojitos, entonces es cosa de que ustedes vayan haciendo esta ponderación. ¿Cómo quiero que crezca mi negocio? Y ya, pues ya la última inversión que van a hacer, probablemente cuando ya sean un plush maker más establecido y ya tengan más idea de cuál es el rumbo que quieren tomar, es comprar una bordadora. Porque esta es la inversión más grande para hacer peluches, aunque no, como digo, no es necesaria. Hay otras técnicas que se pueden usar para hacer los detalles de los ojos. Y con la inversión de la bordadora vamos a tener que hacer otras inversiones más grandes. Porque la bordadora utiliza hilos especiales. Vamos a utilizar una tela de respaldo, que es una tela que le da cuerpo a nuestro peluche a la hora de bordarlo para que no se dañen los tejidos. Vamos a tener que comprar tal vez algún tipo de pegamento de contacto que se utiliza para que la tela a la hora de bordarla no se mueva. Y vamos a tener que comprar un software para poder usarlo con la bordadora. Un software que nos permita pasar de un dibujo a la interpretación que la máquina le va a dar con las puntadas. Y pues hay software que son gratuitos y hay softwares que son de paga. Y hay softwares que nos permiten hacer cosas muy básicas, con puntadas muy básicas, y obviamente los de licencia, que son más caros, nos permiten hacer cierto tipo de puntadas con la bordadora, pues que le dan volumen al tejido, o se ven mucho más saturados, se ven mucho más bonitos. Entonces, pues ahí es como planear esta inversión para cuando estemos listos. Y yo les pregunto si ahora estamos listos para empezar nuestro taller. Tiene un delay como de 20 segundos o más. Pero ahorita vamos a ver si ya nos deja cambiar a la cámara, que al principio sí estaba funcionando. Creo que ya. Sí, listo. Bueno. Sí, la cámara del celular la van a ver con un poquito de delay porque la estoy usando desde otra aplicación en el celular para que ustedes puedan ver la mesa de trabajo. Miren, como les decía, vamos a empezar con el patrón que les compartí. Es para hacer a este perrito, este muchacho. Este muchacho es un Bolt y está un poco viejito porque lleva muchos años. Lo hice más o menos en el 2000
2010 y que no, 2010, yo creo, 2009, 2010. Como pueden ver, tiene su arito para colgarse, es un perrito. Y en este podemos ver que yo usé recursos como los que son complementarios, unos ojitos muy pequeños y una nariz aterciopelada. Esto para darle los detalles, como es Volt, no necesita muchos detalles y esto nos puede resolver. El peluche que utilicé, este peluchito ha pasado o vivió en mi mochila de la universidad durante muchos años y pues se conserva relativamente bien. Como les dije, este está cosido totalmente a mano. Y si nos hacemos un acercamiento, pues ya se ve que algunas puntadas ya se están botando. Y están viendo que está cosido en hilo negro. Y pasa una cosa, cuando usamos hilos, a veces tenemos muchos colores de nuestras bursonas y queremos usar un hilo del mismo color que usamos nuestra tela. Pero sucede que cuando hacemos eso y no tenemos buena luz, nos va a costar mucho trabajo coser a mano y poder ver dónde van nuestras puntadas. Entonces, si usamos un hilo, en este caso yo solo tenía hilo negro, pero si usamos un hilo, por ejemplo, gris o un hilo claro para coser sobre una tela blanca, está bien. Si usamos un hilo cafecito para una tela negra, que nos pueda permitir ver dónde van nuestras puntadas, también está bien. La pregunta, ¿tienen una pregunta? Sí. A ver. Preguntan que si le puedo bordar los ojos y la nariz antes de cortar la pieza. Vamos a eso. Este es el patrón que les compartí. Es este patrón que está por acá, que yo ya corté. Como ven, son pocas piezas. Yo lo hice más grande para que lo pudieran ver, porque el patrón que les compartí es para que les quede un peluchito del tamaño que estábamos viendo. Y aquí está. Primero vamos a cortar nuestro patrón que imprimimos de internet o que imprimimos de los que bajamos de la red gratis, y vamos a imprimirlo pues en una hoja normal, con calidad de borrador, no necesitamos más. Y algunos patrones tienen unas indicaciones un poco más complejas. Este tiene unas indicaciones muy sencillas, solamente dice cuántas piezas debemos de cortar de cada uno en nuestra tela. Y en este caso, yo le agregué el patrón que ustedes tienen no tiene la dirección del fur porque estaba planeado para hacerse en una tela de tipo felpa, que no tiene en sí dirección del pelo. Entonces, pues pueden marcar su peluche como quieran. En este caso, vamos a utilizar una tela que tiene peluche y necesitamos hacer esta indicación hacia dónde va a ir la dirección de nuestro pelo. Y otra particularidad que tiene este patrón es que nosotros podemos cambiar esta pieza de las orejas y esta pieza de la cola, y podemos inventar nosotros otra especie, inclusive podemos dibujarle unos cuernitos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo les pedí en mi perfil y en la página que mandaran sus referencias para poder hacer un peluche para este taller, y me mandaron una conejita que se llama Alice, que fue la seleccionada, porque se me hizo un patrón de pelaje muy sencillo de replicar y tenía yo la cantidad necesaria de peluche para hacer este tamaño. Y es una conejita. Como ven, yo lo que voy a hacer es cambiar la cola y las orejas. Y esto pues lo hacemos dibujando. ¿Pueden practicar con tela de fieltro? Pueden practicar con tela de fieltro. La tela de fieltro es una tela muy noble. Es barata. No nos va a durar mucho nuestro peluche, pero nos va a permitir experimentar todo lo que queramos con nuestros patrones sin gastar mucho dinero. Las telas de fieltro además las encontramos en muchos colores y también nos va a permitir hacer aplicaciones en la cara de nuestros animalitos de peluche de forma muy fácil. Es una tela con la que podemos dar detalles como ojos y nariz, algunas marquitas, por ejemplo los ponis, las Cutie Mark. Nos va a permitir pues tener más libertad en cuanto a manejarnos
si estamos aprendiendo a coser. Otra tela que recomiendo mucho para empezar es el polar o la tela de alguna playera que tengan de algodón. También funciona muy bien a la hora de empezar a hacer nuestros primeros experimentos para hacer un peluche. Como pueden ver, ahí tengo hilos de color y el patrón, otra particularidad que tiene es que lo pueden escalar y pueden hacer en pequeñito. No se ve mucho porque es de color café. Y en pequeñito, como es muy pequeñito, su nariz y sus ojos están bordados a mano. Estos, aunque son pequeñitos, al principio nos va a costar un poco de trabajo coserlos porque la puntada que tenemos que usar es muy pequeña, pero los podemos hacer un poquito más rápido, porque vamos a coser menos veces. Entonces, siguiente paso que vamos a hacer una vez que hayamos cortado el patrón. Una vez que se haya cortado el patrón de nuestra hoja de papel, es seleccionar nuestra tela. Y aquí vamos a ver todos los tipos de telas que tengo aquí disponibles para hacer el peluche. Entonces, sí se movió un poquito, perdón. Esta tela que ven es muy delgada y la conseguimos en la parisina. Mira, vamos a ir con nuestras telas que habíamos mostrado al principio. Esta tela es duvetina. La duvetina la podemos encontrar, como dije, en lugares como la parisina. Y pues es una tela muy económica. Es una tela que realmente se utiliza para forro de algunas cosas, pero que también lo hemos visto nosotros si vamos a una feria y nos ganamos un peluche de esos peluches de feria, que están impresos, o sus ojitos están impresos o pintados. Por ejemplo, este tipo de tela, la duvetina, yo la usé para un proyecto de un patrón de dragón que ahorita les voy a enseñar, que es gratis, que está en internet. Igual se les voy a poner en una carpeta de Drive. Lo usé para un dragón. ¿Por qué? Porque después ese dragón yo lo pinté con pinturas textiles. Entonces esta tela y la tela de algodón nos puede servir para esos proyectos de ese tipo en donde tenemos que hacer aplicaciones con pintura. Si no queremos bordar o no queremos hacer aplicaciones de bordado de nuestros peluches. Esta es duvetina. Tenemos otra tela que también es fácil de encontrar en cualquier lado y es terciopelo. Este es terciopelo cristal. Como pueden ver, tiene cierto, puede ver ahí el tejido de la tela y es un poco brillosito. Pero nos ayuda, por ejemplo, a hacer, si vamos a hacer llaveros muy pequeñitos o peluches muy pequeñitos, esta tela es muy recomendada. Es delgada y nos va a permitir coser patrones pequeños, a diferencia, por ejemplo, del Faux Fur. Tenemos este otro tipo de tela que igual podemos encontrar en cualquier tienda y este es tela polar. Este polar no es un polar sencillo, es un poquito más grueso, pero nos va a ayudar a hacer un peluche muy suavecito. Este polar lo pueden encontrar en algunas tiendas como El Nuevo Mundo y se llama Felpa Bebé, o así le ponen ellos, porque en México tenemos la particularidad en algunas tiendas de que inventan nombres para las telas. Entonces a veces si vamos al Nuevo Mundo preguntamos por medal polar de tal, medal polar fleecy, y te dan otro polar que es totalmente diferente al que te venden en la parisina. Entonces hay que anotar bien cuando vayamos a hacer nuestra búsqueda de telas, hay que anotar bien en dónde las compramos y qué nombre le pusieron. Y siempre guardamos un pedacito para poder volver a pedir ese material. Como pueden ver, esta tela se estira hacia ambos lados. ¿Qué nos va a permitir una tela polar cuando hacemos, por ejemplo, peluches muy sencillos de 2 piezas? Nos va a permitir
que el volumen no sea tan plano, porque al estirarse, nosotros al rellenarlo le vamos a poder dar una mejor forma que telas, por ejemplo, como el algodón. Entonces, tenemos también por aquí lo que les decía. Miren, este es un proyecto que puedes comprar en la parisina y es un, ahorita van a ver, es un cojín. Es un cojín muy sencillo. Solamente vienen las instrucciones para cortar una de las dos partes por el revés, luego lo volteas y lo rellenas. Viene estampado. Esto es algodón. Esto antes de coserlo tenemos que planchar. Pero pues nos va a permitir hacer un cojín muy sencillo. Ese es como el tipo de proyectos con el que yo empecé a hacer peluches, comprado de la parisina. Este que podemos ver aquí es el peluche B. Con este vamos a hacer nuestro peluchito. Y aquí está lo que les decía yo, la dirección del pelo. Nosotros peinamos y vamos a poder ver la dirección del pelo. De este lado pueden ver que ahí están los tejidos y las fibras del peluche. En este vamos a marcar nuestros patrones. Lo voy a dejar por aquí. Y tenemos, por ejemplo, este. Este es un Faux Fur. Este le llaman importado y es del Rabbit. Es decir, este negro es un peluche que encontré aquí en México. Es un poco caro, pero no tan caro como un Faux Fur en Estados Unidos. Pueden conseguir peluches de esta calidad en las tiendas que les mencioné y pues también nos va a ayudar a hacer algunos detalles del proyecto que tenemos ahora. Y tenemos este negro que tiene el pelo más corto. Este es Microbel o también en algunas tiendas lo venden como Mini Soft. Este Mini Soft tiene un tacto muy parecido al Minky y es algo con lo que nos podemos valer para hacer peluches si estamos iniciando nuestro negocio en México. Igual pueden ver la parte de atrás, tiene este tejido. Y creo que esos son todos los tipos de peluches. Como les comentaba, ustedes pueden modificar algunos patrones que se encuentren en la red para poder hacer proyectos más acordes a lo que quieran mostrar. Por ejemplo, este es un pequeñito que está basado en el patrón de un oso teddy. Los brazos se cosen aparte. Y aquí vemos algo muy chistoso en la cara. La cara está formada. Cuando nosotros cosemos un peluche, algunos patrones nos van a permitir dar formas más exactas y algunos patrones nos van a permitir utilizar una técnica que se llama técnica de esculpido. La técnica de esculpido lo que nos va a permitir hacer es hundir los ojos y darle esas posiciones a la nariz para que nuestro peluche se vea más bonito. Y esto como lo hacemos introduciendo hilo para forzar o dar tensión a ambos lados de la carita. También se utiliza esta técnica para hacer las paus. En este caso el patrón era muy sencillo, solo eran dos óvalos y esos dos óvalos los unimos y al finalizar de coser nosotros hicimos cada uno de los deditos usando un hilo para formarlos. Igual aquí tiene sus patitas y están formadas por hilo. Bueno, vamos a marcar. Como les dije, ¿con qué vamos a marcar? Vamos a marcar utilizando en esta ocasión un Sharpie de color claro. Y voy a hacer un espacio aquí en la mesa para que ustedes pueden... A ver, pregunta. Dice, ¿no hay un hechizo o pasos místicos para cortar todo
toda la tela rápido. No. Es que voy a hacer un dragoncito, pero tengo que cortar 10 escamas. No, no hay un paso. Sí hay un paso. Puedes, en algunos tipos de tela, fijar la tela y cortar tus partes en doble. Pero tienes que tener mucho cuidado porque pueden variar de tamaño. Si yo me quiero ahorrar muchas veces pasos y corto la tela en doble y es una tela que se resbala o que es muy gruesa y no corto bien en línea recta, lo que voy a hacer es que voy a tener piezas desiguales. Una va a estar más grande y otra va a estar más chica. Y entonces, pues, no nos va a servir a la hora de coser nuestro patrón, va a quedar chuequito. Lo primero que voy a hacer es revisar, en este caso, mi voz en off me va a ayudar a sostener la cámara. Vale, pues. Para que yo pueda revisar la dirección del pelo de la tela. Si se fijan, puede ser algo engañoso, pero una vez que la encontremos, es decir, esto va hacia abajo, vamos a ver las indicaciones de nuestra tela. En este caso, este debe ir hacia abajo, este va hacia abajo. Vamos a voltear respetando nuestra indicación de la tela, incluso vamos a ponerle aquí una pequeña marca para que no se nos olvide y la tengamos presente para saber siempre hacia dónde va. Ahí pueden ver, yo hice una marca, entonces puedo ya voltear mi tela. Todas las telas que tienen doble vista cuando estamos usando peluches siempre se marcan por la parte de atrás. Y ¿cómo se marcan? En este caso, este patrón ya tiene, digamos, el espacio para que nosotros podamos marcarlo sin necesidad de marcar un área por fuera de donde van las costuras. Y yo voy a empezar a calcar mi patrón poco a poco. Ven lo que les decía de la dirección del fur. Por ejemplo, yo ahorita me equivoqué, me confié. Esta dice que la dirección del fur debe ir hacia arriba. Bueno, en este caso, para una tela que tenga el pelo más largo, vamos a dejarlo con la dirección del pelo igual en todos los patrones. Pero es importante que siempre tengan presente este caso. En este caso, yo puedo valerme para saber dónde irán mis ojos. Y mi nariz. Y le voy a colocar las indicaciones, que esta es la cabeza, esta es la parte del frente. Porque a veces no colocamos nuestras indicaciones y tenemos una revoltura en todas nuestras piezas. Vamos a continuar marcando esta parte. Esta parte es la parte de atrás de la cabeza y nuestro patrón nos dice que cortemos 2. Cuando tenemos esta indicación específica de cortar 2, vamos a hacer lo siguiente, pongan mucha atención. Vamos a cortar una así, como está nuestra impresión. Y le voy a poner aquí que es el back. Y la otra la voy a cortar al revés. Esto es bien importante. Cuando tenemos piezas en los peluches, este paso es muy importante. Vamos a cortar. Cuando nos diga 2 piezas, siempre vamos a cortar una al derecho y una en espejo, volteando nuestro papel. Ahorita voy a tardar en contestar porque está ayudando. Bueno, podemos hacer una pausa para ver sus preguntas. Que nada más es una queja de que no hay pasos mágicos. No hay pasos mágicos. La paciencia es una virtud y a la hora de hacer peluches salen como los de la farmacia. No te van a salir en sí como los de la farmacia si lo haces así, digamos que con rapidez,
Pero, por ejemplo, esta tela, cuando la pones así en forma doble, además de que si no tienes unas buenas tijeras, te va a costar mucho trabajo cortarla, se resbala. Tendrías que usar muchos alfileres para poder cortar las piezas. Y además tienes otra particularidad. Cuando estás cortando tela doble, puedes tener un mayor desperdicio de tela, que es la que podemos optimizar cuando estamos usando, marcándolos propiamente, podemos irlos acomodando sin que tengamos ese problema. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, yo ahí dejé un espacio más grande. Me estoy poniendo atención. No importa, yo siempre utilizo los retazos que tengo. Y vamos a marcar la colita. En este caso tenemos las orejas de la conejita. ¿Qué va a pasar con las orejas de la conejita? En el diseño, el interior de la oreja de este conejo es de otro color. Entonces yo voy a marcar una oreja aquí. Y otra oreja aquí. Preguntan que si se acaba de llegar, compartirá la liga a los patrones para hacer el perrito. Sí. Sí, está en los comentarios, de hecho ya lo puse. Está en los comentarios y también lo puedes encontrar en un post de la página de Ecocha Collector y Colectivo Working Pause. Ah, se desconectó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se desconectó la cámara. Vamos a... ¿Otra vez? Vamos... No, sí está transmitiendo. Entonces nada más se le fue en un momento. Perdón, decíamos. Lo puedes encontrar en la página del colectivo Ecocha Collector y colectivo Working Pause, o también en mi página de DeviantArt, es Baskerville Hound, y le pones Doggy Plush Pattern, se llama, y está gratuito. Ahí puedes bajar el PDF, y de todas formas yo les voy a procurar hacer una carpetita en Google Drive para que pues puedan tener ahí unos cuantos patrones que tengo yo de hace mucho tiempo, para que puedan hacer sus proyectos. Ahí están las direcciones para que puedan encontrar, por ejemplo, estas tiendas de peluche. También ahí está la parte de los links a los patrones gratuitos, y pues vamos a ponerle un poquito de velocidad porque nos está ganando el tiempo. Sí. Si alguno quiere continuar el proyecto, voy a dejar abierto, yo creo que, no sé si mi Twitch o el Discord, y para pues seguir la transmisión del tutorial. Yo estoy marcando la parte de atrás del cuerpo, igual son dos partes. Y la espejo. Obvio, hagan las líneas sin tanta prisa. Es que nos está acabando el tiempo. La estoy haciendo un poco rápido, igual porque se está acabando el tiempo. Pero, entonces, contamos nuestras piezas. Tenemos la cabeza, ya la tenemos completa, que son 3 partes. El cuerpo, solo tenemos 2 partes. Las orejas tenemos solamente la parte blanca, y nos falta trazar el cuerpo de la parte de enfrente. Al principio, pues se les va a hacer un poco laborioso y cansado esto de marcar todas las piezas y estar cortando pieza por pieza. Por ejemplo, en las patitas pueden ver ese triangulito. Ese triangulito es una pinza. Nosotros podemos cortarlo de forma sencilla, o si nosotros queremos darle más volumen a las patas, en algunos patrones podemos hacer unas pinzas para darle más volumen a nuestros animalitos. Como dije, este patrón que están viendo aquí lo pueden modificar para poder hacer
otro tipo de animales. Y la colita, que es este patrón, no lo vamos a cortar en este tipo de tela, porque la colita y un mechón que tiene, lo podemos hacer utilizando la tela de Faux Fur, el peluche más larguito que vimos en el video, para poder tenerlo. Ahora, para cortar este tipo de tela, yo puedo usar unas tijeras muy afiladas para cortar tela. O me puedo valer de un cúter o de un cortador de círculo. ¿Qué nos permiten estas dos herramientas? Por ejemplo, en el caso de la persona que no quiere cortar skellies una por una. Con el cúter, si nosotros ya tenemos práctica y valiéndonos de una salvacortes, nosotros podemos hacer nuestros cortes mucho más rápido, de pieza por pieza. No corten en las mesas, se van a lastimar, van a quedar feos sus cortes, va a ser imposible luego reparar los daños que hagan a su mesa con el cúter. Si ahorita nos hacen donde continúan el tutorial. Sí, lo pongo. Entonces, el link en los comentarios, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, no me fijé que esta navaja que yo tengo aquí en este cúter ya no tiene nada de filo. Eso no me va a hacer nada en mi tela. Ahorita voy a usar las tijeras porque tengo que cambiar la navaja del cúter. Pero, pues, voy a cortar. Para cortar a veces este tipo de tela, es bueno ser pacientes, porque la tela, como pudieron ver, es de cierta forma así, elástica, es estrecha. Así este lado es estrecho. Entonces, cuando jalen mucho la tela, puede ser que su patrón le salga mal cortado o se le vea chuequito. Y otra cosa que van a tener que soportar cuando hagan peluches es que si están trabajando con peluche, van a tener mucho peluchito dando vueltas por el lugar donde tienen trabajando. Esto, ¿cómo lo podemos solucionar después? Sacudiendo nuestras piezas cerca de un bote de basura o pues usando una aspiradora. Si tenemos una aspiradora del tipo de auto o si tenemos una aspiradora casera, pues tenerla a la mano para cuando nosotros terminemos de cortar nuestras piezas podamos tener nuestro lugar de trabajo limpio. Okay. Y por eso es más rápido con el cúter. Se fue otra vez la señal. No, bueno. A ver, veamos. Bueno, aquí me pueden ver. Yo creo que ya es tiempo de dar un poquito de tips, más bien en estos pasos y poder continuar el tutorial. Yo creo que un poquito después, fue poquito el tiempo. Entonces, bueno, ya saben cómo marcar su tela. Recuerden usar un plumón indeleble, no usar pluma. Pueden usar, en algunas telas se puede usar lápiz. Marquen con cuidado, marquen pieza por pieza. Si son principiantes, no quieren ahorrarse pasos marcando doble, porque pues pueden desperdiciar material. Siempre revisen cómo va el lado, el sentido del pelo del peluche que van a utilizar, para poder marcar adecuadamente sus patrones. Cortar, pues podemos valernos de un cúter, que es mucho más rápido, que de unas tijeras o de un cortador de círculo, y nos podemos auxiliar de estas dos herramientas. Por ejemplo, en patrones muy sencillos, un cúter nos va a ayudar. En patrones más complejos, nos vamos a auxiliar de las tijeras. Apliques y detalles. Una vez que tengamos cortados todas nuestras piezas, antes de empezar a coser nuestro peluche, si tenemos algunos detalles en la tela, vamos a hacerlos primero. Por ejemplo,
en la parte de la cara del perrito vamos a poner los ojos y la nariz antes de darle vuelta al patrón. Esto que nos va a permitir, o vamos a indicar dónde van. Si son bordados, nos va a permitir esto que trabajemos sobre una superficie plana y no tengamos que estar manipulando ya el peluche cosido. Entonces vamos a utilizar primero este paso y después ya coser el peluche. ¿Cómo vamos a hacer los apliques? Los apliques que podemos hacer, los podemos hacer en la misma tela, por ejemplo, en este caso que yo estoy usando Bell, puedo utilizar la misma tela. Puedo utilizar, por ejemplo, para los ojos, nariz y boca fieltro. Puedo utilizar, si sé bordar o tengo la curiosidad de bordar, pues voy a bordar algunos detalles. También puedes, en este paso, los que ya cuenten con bordadora, van a darse cuenta que antes de cortar la tela y el patrón, los Blush Maker profesionales siempre a la hora de hacer un peluche, lo que van a hacer es van a seleccionar su tela, la van a poner en el marco de bordado y la misma bordadora va a marcar tanto el patrón en algunos casos como los detalles que lleva esa parte del patrón. Y eso pues obviamente les ahorra mucho tiempo. Armado. ¿Cómo vamos a armar nuestro peluche? Siempre vamos a armar nuestro peluche empalmando las dos partes buenas de la tela, es decir, peluche con peluche. Y en los patrones, las instrucciones de peluche nos dice cómo empalmar ambas telas. Ahorita voy a ver si puedo enseñarles con la cámara, si me deja. Para enseñarles cómo se debe empalmar una pieza con la otra. Es importante que a la hora de empalmar una pieza con la otra, ustedes siempre tengan a la mano sus alfileres. ¿Por qué es importante que tengan a la mano sus alfileres? Porque algunos tipos de tela, como este que estoy usando, que es Bell, tiene cierta viscosidad, entonces la tela tiende a resbalarse y no la podemos controlar muy bien a la hora de estar cosiendo. Por lo tanto, al usar los alfileres evitamos esta parte. Miren, aquí está. Pueden ver, esta es la parte de atrás del cuerpo. Y esta es la parte de adelante, la tela de peluchito. Y va a soltar un poquito de pelusa. Esto lo vamos a empalmar con la otra parte. Y ahorita ya pude ir por mi cúter bueno. Y va a ser un poco más rápido. Con el cúter es mucho más rápido. Pero deben de tener cuidado con el cúter, porque el cúter que vamos a usar debe estar lo suficientemente filoso para que nosotros podamos cortar la tela. Y pues suelen ser cúters nuevos, que muchas veces si no tenemos cuidado nos va a pasar un accidente si no tenemos esa precaución. Como ven, aquí están las dos partes por atrás. ¿Cómo vamos a unir esta parte del patrón? Vamos a unir esta parte así. Esta es la espalda del perrito. La espalda del perrito tiene que quedar así, unida. Entonces, como ven, la dirección del pelo en ambos patrones es la misma. Nos va a permitir un mejor acabado de nuestro peluche. Y en este caso, no he cortado las pinzas que van aquí en sus patitas.
pero los puedo coser sin necesidad de cortarlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este patrón? Vamos a tomar ambos peluches, ambas partes, y con ayuda de nuestros alfileres las vamos a fijar. ¿Qué nos va a permitir esto? Coser de forma más fácil, porque como dije, este peluche tiende a estirarse de esta forma, y cuando estamos cosiendo, si nosotros cosemos haciendo mucha tensión en la tela, lo que vamos a hacer es que nuestro peluchito quede un poco deforme. ¿Hay más dudas en el chat box? Entonces, nosotros fijamos nuestro peluchito así. Solo que para algunos de los proyectos les va a tomar más tiempo. Para algunos de los proyectos les va a tomar más tiempo. En general, no es la primera vez que doy el curso en línea. Por lo general, a mí me gusta hacer este curso presencial, llevar ya las partes cortadas y explicarles. De hecho, la idea era dar este panel en Confuror en vivo. Ojalá lo podamos repetir para que ustedes pues se lleven ya su peluchito a su casa. Pero para los que quieren tener este primer acercamiento de todos los materiales, de todo lo que se necesita, como ven, pues no es muy difícil. El punto es tener un poquito de paciencia. Entre más alfileres pongamos, más nos va a ayudar a la hora de coser nuestras piezas. Pero también, por ejemplo, los que que ya saben coser a máquina, debemos tener cuidado, porque, por ejemplo, este tipo de peluche, te digo, es un poco viscosito, entonces se va a resbalar de la máquina. Le debemos de poner los alfileres necesarios para poder coserlo, sin embargo, vamos a hacerlo de forma muy lenta para poder ir retirando los alfileres conforme vayamos cosiendo las partes de nuestro peluche. Y como no se ve la otra cámara del celular, pues me voy a apurar aquí a cortar otra de las partes. ¿Ya no funciona? Del animalito. No funciona. Va a volar mi lápiz para que vean. Es una opción. Bueno, ya nuestra voz en off nos va a ayudar a medidas desesperadas para que puedan ver cómo con el cúter estoy cortando esta pieza. Esto se hace con mucho cuidado. No se pasen de sus rayitas. Las rayitas que pintaron en la tela son para que las respeten. Y en ciertos patrones muy complejos, por eso es mejor utilizar unas tijeras. Unas tijeras nos permiten más seguridad y nos permiten no tener un accidente a la hora de cortar nuestros patrones. Si no eres muy hábil con el cúter, mejor tijeras y mucha paciencia. Pero un buen cúter es muy rápido, de hecho. Y siempre usando su tabla. Y aquí, como tengo un desastre, pues no les puedo enseñar algo más sencillo. Pero si quieren ser ordenados, no como yo, no sean como yo, tengan esta parte de su tela aquí y pueden utilizar un peso para que la tela no se esté moviendo y cortar alrededor con su cúter. ¿Para qué son los piquitos de los patrones? Porque te los estás saltando. Los piquitos de los patrones son las pinzas. Eso me indica la mitad en donde yo voy a hacer la unión de una pieza con otra. Por ejemplo, en este caso, la cabeza tenía unos piquitos aquí. Y aquí en el otro patrón tiene otros piquitos. Es para esto, para que yo sepa dónde voy a conectar mi patrón, dónde empiezo a conectar mi patrón con el otro. En este tipo de patrones, en este específicamente el perrito, no hay como tanta necesidad de saber exactamente dónde va el patrón porque es muy intuitivo. Pero hay otros patrones donde las piezas no nos dicen claramente de qué parte son.
o qué parte empieza y qué parte termina. Entonces, en esas piezas vamos a ver indicaciones con letras y con unas pequeñas muescas que nos van a decir A, B, C, D, E, F, G. Y en las instrucciones nos va a decir, une la pieza A con la pieza B y te va a decir desde qué punto a qué punto vas a coser. Eso es muy importante a la hora de los patrones y esto se los puedo mostrar rapidísimo en uno de los patrones que es de uso libre. Sí, creo que ya no me da tanto tiempo, pero la idea de esos piquitos es justamente que nosotros tengamos la indicación de dónde empalmar nuestras piezas y qué piezas van empalmadas con qué piezas. Por ejemplo, en nuestro patrón del perrito es muy fácil saber. Nosotros tenemos que esto se llama la parte front del cuerpo y esto es la parte de atrás del cuerpo. De esta yo corté 2 piezas. Entonces, nuestro perrito se va a hacer así. Como pueden ver, es 1 y 2. Esta va a ser la parte de atrás. Y no hay mucha ciencia cómo unirlo. Lo vamos a unir por alrededor y es muy fácil saber qué parte conectar con cuál. Sin embargo, hay otros peluches en donde tenemos piezas sueltas que forman la nariz o que forman, por ejemplo, las plantas de las patitas, en donde son formas ovaladas y no sabemos qué parte es la parte de adelante de la patita y la parte de atrás de la patita. Y estas pincitas o estos piquitos de aquí nos van a ayudar a saber cómo unir cada una de esas piezas. Estos. Y en algunos casos los vamos a ver, como les dije, con las letras. Ya por último, por ejemplo, les voy a enseñar un poquito. Aquí tenemos este material de relleno. Este es del Cron. Este es del Cron económico. Y hay uno que se llama siliconizado, que brilla un poquito más. No creo que se alcance a ver en la cámara la diferencia. Pero uno es el siliconizado, es el que utilizan para las almohadas, que se le llama también antiácaros, que nos permite tener un peluche que nos dure más, que no tenga problemas a la hora de que lo lavamos. Y también tenemos por aquí este relleno. Para este peluche del perrito, yo voy a utilizar para poderle poner en sus piecitos y que tenga cierto peso y cuelgue un poquito, le dé esa sensación de peso. Todo este material que están viendo aquí en el tutorial es material mexicano. Realmente yo no compro material en el extranjero. Como les digo, pueden encontrar mucho material económico en México para poder empezar sus proyectos de peluche, ya sea personales o ya con miras para que empiecen a aprender ya a nivel para convertirse en plush makers. Y lo importante siempre es esta parte, ensayo y error y mucha paciencia. Necesitamos mucha paciencia, pero no es nada imposible de lograr. Entonces, ya tienen las guías de los materiales, cortar los patrones y todo eso. Hay un compendio en internet muy grande. Se nos fue muy bien rápido el tiempo. Yo pensé que sí nos iba a dar un poco más de tiempo para hacer, por lo menos enseñarles cómo son las costuras o esta parte. Pero igual ahorita rápidamente hago una transmisión en Twitch o en otro lado para los que quieran seguir conociendo un poquito más o me puedan mandar sus dudas. Y pues lo que digan los chicos de Confuror, creo que ya casi es, ahora nos quedan 5 minutos para cerrar. Es hora, si tienen alguna duda, pregunta, cualquier cosa, pues aquí hay que aprovechar estos últimos minutos. Pues mientras presumen tu colección. Entonces, tenemos muchas cosas por aprender, pero no es difícil. Como les dije, me gustaría darles este tutorial en una próxima vez, pero presencial, para que ustedes puedan tener esa experiencia más de cerca, tocar el peluche, hacer su animalito y poder llevárselo a casa.
Aunque seamos muchos, no importa. Uno por uno. Ahí espero. Hice una pregunta. En la parte del body bag tiene una raya negra por donde. La parte del body bag tiene una raya negra aquí en el traserito. Espera, creo que. Esta parte Creo que es eso. del body bag la vamos a cortar así y a la hora de coserla, la tela, vamos a, por la parte de atrás, vamos a coserla y esto nos va a permitir hacer las pompitas del perrito para que sus patas se puedan doblar. Como dije, en ese patrón las pinzas son opcionales. Entonces pueden coser únicamente por alrededor y el peluche no va a perder forma, o pueden coser las pinzas para darle un poco más de volumen. Es esta parte, a ver si se alcanza a ver. Que son sus pompitas del perrito. Es esta rayita que se alcanza a ver aquí. Esa es la pinza de la parte de atrás, que está esa rayita en las pompis del perrito. Y creo que nos quedan 3 minutos. No sé si ya se haya cortado la transmisión porque no puedo ver el picarto y el lugar de la transmisión. Pero igual aquí seguimos con sus dudas. No sé qué. Lo que pasa es que como tienen de ley, Ajá. no sé si se acaba, o sea, tú puedes seguir aquí en transmisión, pero no pensamos si se acaba. Bueno, chicos, Y en la cabeza por, es lo mismo, ¿verdad? en la cabeza es exactamente lo mismo. Bueno, ¿cómo nos comunicamos con ellos? ¿Vas a hacer un Ajá. así lo ponemos en el chat? Voy a poner una transmisión en el Twitch y lo pongo en el chat si quieren irse un ratito para allá. Y pues como pueden ver, ya los últimos pasos que nos faltaron ver es el relleno y cerrado. Nosotros vamos a hacer el relleno de nuestras piezas, cosiendo todas las piezas por la parte de atrás, como nos indican las instrucciones, y al final, una vez que tengamos estas piezas, las vamos a cerrar, voltear, rellenar y cerrar. Y por último, los detalles finales, que son como los que también vieron en el lobito, que es esta parte de la técnica que les expliqué, en donde nosotros podemos hacer la expresión de los ojos, bordar la boquita, y en este caso el perrito tiene un poco de color de plumón para tela en los ojos para darle más profundidad, y tiene pues sus rasgos, sus lagrimales. Y pues por último, pues eso sería todo, chicos. No se queden, ahorita les comparto el link por el chatbox. Y gracias. Ah, qué bonito. Hasta ahí. Ahí. Eso es lo que se ve. Ahí te lo puedes compartir.